Bien, para continuar con el tema del paso de dinámica, nos han quedado por repasar unas fuerzas que vamos a tener en cuenta cuando vemos un cuerpo, queremos hacer un diagrama en el que vamos a poder dibujar, por ejemplo, un cuerpo, nos dicen sobre ese cuerpo, actúa una fuerza hacia la derecha de 40 newton y esa fuerza tiene un ángulo con la horizontal de 15 grados. ¿Eh? ¿Y qué otras fuerzas están interviniendo aquí? Pues veamos, si este cuerpo tiene una masa, por ejemplo, de 15 kilogramos, ¿ok? Y además nos dice pues, que hay un rozamiento, una fuerza de rozamiento, ¿recuerdan? O de fricción, todos esos nombres podríamos darle. Bien, pues esto es lo que vamos a repasar ahora. Entonces, la primera fuerza que vamos a repasar es el peso. Todos los cuerpos que están sobre un planeta, en este caso sobre la Tierra, están sometidos, estamos en la Tierra, a la acción de la gravedad. En otros planetas, pues la gravedad es distinta. La gravedad es una aceleración o también esa aceleración produce una fuerza. Y a esa fuerza se le llama fuerza de la gravedad o gravitacional. En este tema vamos a tener en cuenta, cuando llamemos gravedad, vamos a tener en cuenta la gravedad como aceleración, como lo que estudiamos en el siguiente tema que le llamábamos campo gravitacional. Entonces aquí llamamos gravedad en la Tierra a este valor de 9,8 metros sobre segundo a la 2, porque es una aceleración. Esa aceleración se produce debido a la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional que ejercen los planetas, lo que vimos en el siguiente tema. Pero ahora mismo, para calcular el peso, entonces, vamos a tener en cuenta esta fórmula. El peso, que en el libro le llama así con esta letra, o también nosotros lo podemos llamar de una letra P pequeña, será igual a la masa por la gravedad. ¿Bien? Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar para el peso. Y como vamos a calcular el peso en la Tierra, pues vamos a usar siempre 9,8. Si en un problema me pidieran calcular el peso en el planeta Marte o en la Luna, usaríamos la gravedad de la Luna o del planeta. ¿Ok? Y el peso, además, tenemos que tener en cuenta que es una fuerza que aparece sobre los objetos, sobre los cuerpos, siempre en dirección hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. No va a ser una fuerza que haga esa dirección o esa otra, no. Siempre es hacia el centro de la Tierra, el peso. Y aunque no nos lo dibuje, por ejemplo, si nos viniéramos a este esquema de antes, que no me lo han dibujado, pero yo ya sé que si la masa es 15, yo tendré que dibujar aquí el peso, y ese peso es hacia abajo y será igual a 15 por 9,8. ¿Ok? ¿Ven? Y eso en newton. El peso, aunque muchas veces nosotros en lenguaje coloquial digamos, peso, no sé, 60 kilos. Bueno, eso es el lenguaje coloquial, porque nos estamos refiriendo a la masa. Pero cuando en física hablamos de peso, nos referimos a una fuerza, la fuerza es peso, y se mide en newtons. ¿Okay? Se mide en newtons. Muy bien, eso en cuanto al peso. Después hemos estudiado lo que hemos llamado fuerza normal. La fuerza normal en matemáticas significa algo así como perpendicular. Fuerza normal es una fuerza en realidad de reacción que ejerce, les recuerdo, la superficie sobre la que se apoya un cuerpo, esa superficie sobre la que se hace una fuerza peso responde con una reacción, la superficie responde al peso con lo que llamamos la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal la dibujaremos siempre hacia arriba, perpendicular, por eso les había dicho que la palabra normal quiere decir perpendicular, y la dibujaremos si la superficie es así, ¿ven? Perpendicular a la superficie. Entonces la dibujaremos así. ¿Sí? Y esa es la fuerza normal. ¿Ok?
La fuerza normal. A veces encontraremos que la fuerza normal se llama así, Fn, o también encontraremos la palabra normal así con una flechita. Hay que aprender a distinguir el contexto de las letras, ¿eh? Porque me diréis, ¿cómo sé que no son Newton? Pues depende del contexto. Lees el problema y así pues traduces el contexto. ¿Ven? En este caso, ¿cuándo la fuerza normal podríamos tener alguna duda al dibujarla? Por ejemplo, veamos. Nosotros no hemos estudiado el plano inclinado, que es cuando la superficie está inclinada, porque no nos da tiempo en el programa. Pero veamos. Si en este caso la fuerza normal la dibujaremos siempre perpendicular a la superficie, ¿ven? Es decir, formando 90 grados con la superficie, ¿ven? Como aquí, 90 grados con la superficie. ¿Okay? No vamos a ver planos inclinados. Muy bien. ¿Y cuánto vale la fuerza normal? Pues para calcular la fuerza normal les recuerdo que vamos a usar siempre la sumatoria de fuerzas verticales. Es decir, perpendiculares, mejor dicho, a la superficie. Y eso será igual a masa por aceleración. Entonces, en estas fuerzas verticales, una de ellas va a ser la fuerza normal. ¿Cuántas otras fuerzas van a existir? Pues no lo sé. Lo que siempre tendremos que dibujar es el peso. ¿Eh? El peso. Y después, ¿habrá otras fuerzas? Pues no lo sé, dependiendo del problema. Si nos dicen que hay una fuerza con un componente vertical, pues habrá que poner tal vez la componente vertical de otra fuerza que exista. Si no existe otra fuerza vertical, pues solamente el peso y la normal. ¿Y qué es lo que se hace? Pues siempre vamos a hacer la sumatoria. Pues vamos a poner lo que es hacia arriba positivo y le restamos el peso. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración vertical. Esto es muy importante, vertical. ¿Qué es lo que pasa si el cuerpo no está subiendo? Pues que la aceleración es cero. Entonces la aceleración vertical puede ser cero si el cuerpo no se mueve o la que nos digan en el caso de una polea. Si es una polea que jala hacia arriba, pues la aceleración que nos digan. ¿Ok? Entonces el valor de A puede ser cero o puede tener un valor. Eso lo metemos en esta ecuación. ¿Ven? Esto es una ecuación. Y de aquí despejaremos el valor de la fuerza normal. ¿Que hay una fuerza Y? Pues entonces, como es hacia arriba, la sumaremos. ¿Que no hay? Pues no la incluimos. Muy bien, y con esto pues solamente nos queda explicar la fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento o de fricción. Lo único que tenemos que saber de ella, esta vez no vamos a repasar lo que estudiamos de coeficientes de rozamiento ni nada de eso. Lo único que quiero que repasemos de la fuerza de rozamiento es que siempre que exista un movimiento sobre una superficie, tenemos que ver qué nos dice el problema de si existe fuerza de fricción o no. Lo normal en los casos de la vida real es que exista rozamiento. Entonces, a no ser que el problema diga que no existe rozamiento, lo normal es que el rozamiento se opone. Lo que hay que saber es que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Se opone al movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la dibujaremos en la dirección contraria al movimiento. Es decir, si me dicen que un objeto se mueve en una aceleración hacia la derecha y que hay una fuerza de rozamiento, por ejemplo, de 3 newton, ¿eh? ¿Hacia dónde voy a dibujar esa fuerza de rozamiento? Si el movimiento es hacia allá, ¿verdad? La fuerza de rozamiento la voy a dibujar en sentido opuesto. ¿Ven? Esta será la fuerza de rozamiento. Eso es lo único que vamos a saber. Les recuerdo que estudiamos que las fuerzas de rozamiento se pueden calcular o bien de la sumatoria de fuerzas horizontales, despejarla de esta sumatoria de fuerzas, que sea una más, y la despejo, y eso es lo que dan. O también había una fórmula cuando nos daban el coeficiente de rozamiento, que era ese coeficiente multiplicado por la fuerza normal. Estas eran las dos formas de calcular la fuerza de rozamiento. Como cualquier otra fuerza, despejándola de todas las sumatorias de fuerzas horizontales, o bien tiene su propia fórmula particular cuando nos dan el coeficiente de rozamiento. Pero esto no vamos a incluirlo en este
Muy bien, pues entonces cuando termine este vídeo, tomad los apuntes y ya les dejaré después unos